Nuestro siguiente ponente es un caso súper interesante. A veces digamos que en todo este tema de tener empresa y generar emprendimiento y hacer realidad las ideas, a veces nos es difícil, como sentimos que es muy difícil el camino y tenemos muchas cosas a favor. Nuestro siguiente ponente es un abogado que ha creado su empresa, que ha desarrollado su negocio, tal vez con un camino mucho más difícil que el que nosotros tenemos que recorrer. Y aún así ha fracasado, pero ha hecho realidad su sueño. Entonces quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Luis Quintero, que nos va a contar su historia de fracaso empresarial. ¿Aquí? Lo que todavía no he superado es el pánico escénico, entonces les pido me comprendan. Bueno, yo tengo varias historias por contar, varios fracasos, pero solamente les voy a contar dos. Y ahorita miramos, sí está bien. Y el primero de ellos que me tocó superar, el primer fracaso que me tocó superar fue un fracaso biológico, porque cuando mi mamá estaba embarazada le dio rubeola. Entonces ahí hay una diapositiva, mírenla bien, esa primera diapositiva se llama Los Profetas. ¿La están viendo, no? Entonces, mi mamá está embarazada, le da rubeola y le sugieren varias personas que yo no debo nacer porque voy a nacer con enfermedades mentales, con retrasos. Mi mamá valiente decide continuar con el embarazo y por fortuna los profetas se equivocan porque solo nací con problemas de visión. Nací con glaucoma congénito, pierdo un ojo a los 7 años, viene el segundo profeta, mi papá, cuídese el otro ojo porque usted no puede perder el otro ojo. Y todos los días el mismo mensaje. A los 14 años, en una pelea callejera, me golpean el ojo izquierdo y pierdo totalmente la visión. Diciembre de 1986. Profecía cumplida, profetas configurados, Jorge Luis Quintero Gómez, ciego. Efectivamente, pues era un fracaso biológico que pues hasta este momento, hasta esa época, no se podía remediar. En este momento parece que ya hay unas gafas que van a implementar, valen 400 millones de pesos y parece que algunos ciegos van a poder ver, pero realmente no he pensado en esas gafas. El caso es que me toca tomar una decisión y digo, bueno, aquí hay dos caminos. O soy un ciego limonero o soy un ciego que salgo adelante. Pero eso sí, me corresponde una tarea un poco más compleja, no difícil, porque en la vida no hay nada difícil. En la vida no hay nada que no podamos soportar y que no podamos superar, excepto la muerte, es lo único. Lo demás, todo se puede entrar a encauzar. Y entonces dije, hay que buscar la forma de integrarme. En esa época pensaba que yo era el único ciego del mundo. Varios comentarios, la gente hablando que pruebas de Dios, un poco de cuentos que inventan a través de la religión y de muchas cosas. Pero ¿cuál prueba de Dios? Yo lo pensé 3 veces para ponerme a pelear, para desplazarme a cierto lugar, dizque por garantizarle a la persona que estaba peleando conmigo igualdad de condiciones, cuando yo tenía una desventaja física. Entonces voy al Instituto Nacional para Ciegos, que todavía existía acá, me logro rehabilitar en 3 meses. Cuando empecé a estudiar en la escuela, la monja no me quería recibir, le decía a mi mamá que qué iba a hacer con una persona que veía solo por un ojo, que yo iba a ser un problema para ella y para la escuela. Finalmente mi mamá logra permearla, la monja me recibe viendo por un solo ojo y cuando quedo totalmente ciego me recibe con mayor gusto a los 2 años para que yo terminara mi primaria. A los 16 años haciendo quinto de primaria y ciego, en contra de todos los pronósticos y los datos estadísticos de que a los 16 años hay que terminar el bachillerato o a los 15, a los 20 el pregrado. En fin, termino, empiezo a estudiar en un colegio, valido el bachillerato, pero de manera paralela a mis estudios y a mis cosas, desarrollaba actividades comerciales. Yo he vendido desde huevos hasta jabones,
hasta muñecos de nieve, hasta cantoneras de vehículos, lo que ustedes se puedan imaginar. En el Instituto Nacional para Ciegos conozco una entidad que funcionaba allá y el requisito para poder integrarla era vender cierta cantidad de un producto que se manejaba ahí. Como yo había vendido de todo, pues voy y vendo el producto, supero la cuota y a los 20 años llego a ser representante legal de esa institución. Me corresponde ejecutar un proyecto con unos recursos que envió la Organización Nacional para Ciegos Españoles y terminé metido en el campo de las artes gráficas. Las conocí desde el año 92. Sigo estudiando, termino mi bachillerato por validación, me inscribo aquí a una universidad para estudiar Derecho y pasadas las inscripciones no me llegó los resultados del IFES. En vista de que me habían dado poco plazo, le dije a mi mamá una mañana, me voy temprano a hacer una diligencia y no vengo a almorzar. Salí a las 5 de la mañana, cogí un taxi, le dije lléveme al aeropuerto, cogí un avión, me fui para Bogotá, pagué un taxi allá por horas, como jugué ajedrez en alguna época de mi vida, estuve en torneos nacionales y pues tenía amigos en varias ciudades, me fui para Bogotá, me entregaron el certificado del IFES, llegué a la universidad y lo anexé con los tiquetes para que me aceptaran la falta de haberlo entregado por fuera de término. Efectivamente empecé a estudiar Derecho en una facultad, no voy a hacer mención a cuál, y sigo trabajando. Veo que el negocio por el que llego al azar pues puede ser interesante. Ellos no acatan algunas directrices, ideas que yo tengo, porque siempre he procurado ser práctico. Digo, oiga, si hay cosas que se pueden hacer de manera diferente, ¿para qué nos vamos a desgastar allá? Entonces, algunos invidentes allá insistían en desarrollar unos productos, pero no quedaban de la mejor forma. Yo les decía que había hecho un contacto en Bogotá, que nos enviaban todo con nuestra marca, íbamos a ganar más dinero y podíamos estar tranquilos. Una especie de ingreso pasivo. No me cogieron la idea, me retiro, creo una sociedad y arranco con el negocio. Empiezo a estudiar y desde que decido tomar el camino de emprender y hacer actividades, siempre tuve un conflicto interno y era una vocecita que me decía que sí podía y una vocecita que me decía que no y que se reía cuando me encontraba personas que me decían que yo no podía hacer eso, que para qué lo hacía. Y el primer encuentro que tengo en la universidad, febrero del 93, 4 de febrero, un profesor tal vez llega con alguna molestia de la casa y me dice, ¿usted para qué estudia Derecho si usted no sirve para esto? Le voy a facilitar el proceso porque yo no quiero ser su verdugo. Palabras más, palabras menos. Yo sigo, entonces empieza la voz, ¿ve? Usted no puede, los demás por fuera, no, usted no puede, ¿cómo va a ser un ciego para estudiar Derecho? ¿Cómo va a leer? Hago primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, voy desarrollando la empresa, bastante interesante, se pudo avanzar en algunas cosas. Luego pues se presentan algunas dificultades y me encuentro otro profesor en cuarto semestre que llega y dice, oiga, yo no entiendo los ciegos para qué estudian si los ciegos no sirven para nada. Una serie de presiones de otra índole pues me hacen que en el año 96 tome una decisión, voy y cancelo el semestre con un argumento pues nada válido porque cuando llego a cancelar el semestre estaba de decano aquel profesor que me dijo que él no quería ser mi verdugo. Yo llego a finales de octubre, principios de noviembre, le digo, voy a cancelar, doctor. Me dijo, ¿por qué? Le dije, tengo problemas económicos. Me dijo, pero es que eso no tiene nada que ver, usted ya tiene pago el semestre. Como me deja sin camino, le dije, tal vez doctor, usted tiene razón, yo no sirvo para esto. Entonces él se sorprendió porque tal vez él no recordaba qué me había dicho en aquella época. Él me dice, yo no le recibo la cancelación. Le dije, pues yo se la dejo ahí, se la entregué y me fui. Dejé la universidad en quinto semestre, año 96, y empiezo a tener una serie de sueños donde yo soñaba hablando en estrados. Eso lo entendí después de que conocí la oralidad, porque en el año 93, ¿cuáles estrados aquí en Colombia? ¿Cuál oralidad? Empiezo a insistir y como trabajaba en arte gráficas había editado un libro para un profesor
y empecé a pedirle al profesor que me ayudara a reintegrarme a la universidad. Duré 2 años reintegrándome, varias personas que para qué me reintegraba, que yo no servía para eso, que tenía que dedicarme a las artes gráficas, que tenía responsabilidades, pero el sueño seguía, porque algo importante en la vida es tener un sueño y un deseo ardiente. A mi juicio, más que la pasión, el éxito está en aquellos deseos y en aquellos sueños ardientes. Y siempre he tenido uno que otro deseo ardiente y pues de ahí los resultados que se han logrado. Pasan 2 años, me llevan al último consejo académico. Sale el profesor y me dice, mire Jorge Luis, no insista aquí porque el decano que está dice que no lo va a recibir. Váyase para la UCC, que allá está Pintuco, como le dicen coloquialmente al doctor Jaime Gutiérrez, y en la UCC usted puede empezar. Efectivamente, empiezo a estudiar Derecho en la UCC en el año 99. Me toca arrancar de ceros porque vengo de una facultad donde el sistema era semestralizado a empezar en una universidad que era anualizada. Pero cuando piso y cuando ingreso a la Facultad de Derecho de la UCC, digo, voy a estudiar Derecho y voy a terminar Derecho, diga lo que diga la gente, piensen lo que piensen. Con la gran fortuna que en el año 2000 conozco el primer lector de pantalla, el primer software que permite que los invidentes podamos acceder a la información. Y dije, fabuloso, porque siempre me rehusé al sistema braille. Yo conozco el braille, pero por cultura general, porque yo decía, yo no quiero comunicarme con los ciegos. O sea, yo no quiero estar en un entorno de ciegos porque negativo con negativo no hace nada. Tiene que haber un mecanismo, tiene que haber una forma a través de la cual yo me pueda comunicar con los que ven. Cuando conozco ese programa en el año 2000, sentí la alegría más grande del mundo y dije, ya no necesito ojos para nada. Empiezo a cacharrear, aprendo a manejar el programa un 24 de diciembre. Duré como hasta la 1 de la mañana. Un amigo se molestó porque lo llamé más de 3 veces para preguntarle algunas cosas y él estaba en celebración. Viene la empresa y empiezo a tener inconvenientes y viene la discusión de qué hago. ¿Sigo con la empresa o me voy a dedicar al derecho? Digo, no, voy a terminar mi carrera porque esto que estoy haciendo fue un negocio, una actividad que me encontré al azar, pero no corresponde a lo que yo quiero. Y entonces fue esa gran decisión de empezar a centrarme en mi formación profesional y dejar la carrera. Estuve a portas de un proceso penal por omisión de agente retenedor. Debía más de 150 millones de pesos hace 15 años, que lo pueden convertir a salarios mínimos por impuestos de IVA, por industria y comercio, reportado en todos los bancos, sector financiero perdido, pero claro de que iba a terminar mi carrera y la terminé. Incluso me encontré un compañero que me decía, hermano, ¿usted para qué estudia Derecho? ¿Quién va a confiar en un ciego? Y a él le correspondió creer en un ciego, o por lo menos a sus 3 hijos, porque fueron estudiantes míos en la Facultad de Derecho, donde fui profesor. Entonces, termino, empiezo a leer, llegaba a leer hasta 12 horas diarias. Tengo una colección de más de 5.000 sentencias, pero yo decía, voy a leer, porque el conocimiento más adelante me puede servir. Leí bastantes libros de autoayuda, tengo más de 1000 títulos, varios originales comprados por la tienda de iBooks, de Astor. Dios tenga en la santa gloria a Steve Jobs, que también se le metió en la cabeza de que un ciego podía manejar un dispositivo móvil y gracias a él puedo manejar todos los juguetes de Apple, hasta mi reloj, gracias a Steve Jobs. Y entonces empiezo a estudiar y en algunos de los textos decía que si yo quiero tener éxito, si quiero tener menos tropiezos, aunque me corresponde vivir ciertos tropiezos para poderme formar, hay que buscar a las personas que van adelante de uno. Y hay un mérito que yo no puedo dejar pasar y aquí la vida me permite hacer esa mención. Y en aquella época el referente era el doctor Eduardo Pilonieta Pinilla. Y yo quería hablar con Pilonieta porque había leído un texto
que yo tenía que consultar a un referente y a un experto. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hablar con ese señor? Con ese rating que tiene, ¿cómo me va a recibir? Y me puse a hablar con un amigo, le dije, hermano, yo quiero hablar con Pilonieta. ¿Quiere hablar con Pilonieta? Yo soy amigo de él, lo voy a llamar. Le dije, ¿de verdad? No creía, hasta que llegué a la oficina de él, el doctor Pilonieta me atiende, deja sus asuntos, destapa una botella de vino y me dice, mijo, ¿y usted qué hace? Le dije, no, doctor, yo quiero especializarme en derecho laboral. Y me dijo, ¿a defender qué? Le dije, no, pues yo quiero defender empleadores o mirar. Primer consejo, me dijo, no, usted tiene que coger un solo camino. O va a defender trabajadores o va a defender empleadores. Segundo, ¿se quiere especializar? Yo le dije, sí, doctor. Dijo, depende para qué se quiere especializar, porque las especializaciones sirven si usted va a ser docente. Pero si usted quiere especializarse, tiene para el código de ley. Y le dije, claro, doctor, desde que estaba en la universidad lo pude comprar. Me dijo, léalo la primera vez, no entiende nada, la segunda entiende algo, la tercera quiere votar el código, la quinta queda enredado, en fin. Me dedicó como unas 2 o 3 horas, cogí un camino, dije, me voy a dedicar al derecho laboral. Termino la universidad, me aparto totalmente de la empresa. Bueno, con el agravante que con todos esos líos económicos, al momento de hacer la monografía me vincularon a un grupo y cuando aparecí a los 3 meses, a los 6 meses, con el dinero que me correspondía, me dicen mis amigos de la época, porque uno está colmado de amigos, pero solamente en las buenas. En las malas es donde se conocen los verdaderos amigos. Cuando llego me dicen, Jorge Luis, usted fue sacado del grupo. Y yo, miércoles, ¿yo qué voy a hacer? Otros compañeros realmente se enteraron y me dice un compañero, mira, ya están haciendo una monografía, lo van a vincular y después usted puede pagar. Dije, perfecto, me vinculan. Me gradúo primero que los amigos que me habían sacado del grupo. Pero como no cojo vergüenza, me voy con uno de ellos a compartir oficina, porque volví a ser el amigo de ellos y pues necesitaba de pronto de mi tarjeta. Y ahí viene otra experiencia, pues que esa persona no había colocado la oficina, había colaborado un familiar y se me empiezan a hacer restricciones y dije, no me puedo quedar aquí, me toca irme y estar en otro lugar. La empresa ya pues empieza a colapsar, la dejo totalmente y en un momento determinado digo, ya no va más empresa, ya no va más nada de parte mía, me busco una oficina en el centro, la puedo conseguir y empiezo a ejercer. Me puedo especializar en la Universidad Libre, llego a especializarme a la otra facultad donde inicié y cuando llego el saludo del directivo aquel que en su época fue mi profesor y estuvo de decano, solamente me encontró a mí de ejemplo para recibirme y decirme, Jorge Luis, es que por ejemplo, si usted se logra graduar de la especialización, sentí una gran indignación, hasta hice unas manifestaciones, estaba con unos funcionarios judiciales y me dijeron, oiga, ¿usted por qué dice eso? Le dije, no, porque ya no soy el Jorge Luis que estuvo en la primera facultad donde me dejé permear por algunas palabras, por supuesto que voy a terminar y pues no voy a hacer caso a esos comentarios. También fui de los primeros que me gradué de esa promoción, de esa especialización y en ese desarrollo de mis actividades, cuando uno tiene un deseo ardiente, las cosas llegan, hay una conexión, llámenlo ustedes Dios, fuerza superior, como lo quieran llamar para no entrar en una discusión religiosa. Cuando desarrollaba esas actividades, siempre quise tener un espacio, pero yo pues soñaba en que fueran una buena emisora y recuerdo tanto que me visitaba Ciro Vanegas de Onda 5, de Jorge Luis, esto ya puede empezar con el programa y él me hablaba de 1.200.000 pesos el mes y yo no tenía esa plata, pero yo tenía el sueño, el deseo, incluso logro entrar a otra emisora, empiezo a manejar unos programas y me llama un amigo y me dice, oiga, ¿usted va a ser abogado o va a ser motivador? Porque usted no puede hacer 2 cosas. Y entonces me sacudió y yo como que dije, oiga, me lo está diciendo como con envidia, de verdad, vamos a dedicarnos al derecho y voy a dejar eso de lado. Pero ¿a qué va la idea para cerrarla?
No tuve cómo hacer publicidad ni cosas por radio, porque no me alcanzó el dinero, pero sí lo pude hacer en el canal TRO desde el año 2009, y en los 3 últimos años tengo un programa los fines de semana que lo he podido desarrollar. Y entonces aquí también hay algo muy interesante que lo debemos tener presente, y es que los sueños de los grandes soñadores nunca se cumplen. Y ténganlo claro, los sueños de los grandes soñadores nunca se cumplen. ¿Saben por qué? Porque esos sueños siempre son superados. Entonces, salgo de un fracaso empresarial, dejo de lado esas actividades comerciales, me dedico al derecho desde el año 2007. Ya no me considero especialista tanto en derecho laboral porque cogí una línea del Sistema Integral de Seguridad Social, los porcentajes. Me presenté a un concurso público en el año 2011. Me decían, pero ¿para qué se presenta a un concurso público? Si eso es todo amarrado y usted no puede. Me presenté y desde el año 2011 me desempeño también en la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá como director administrativo y financiero. Me desempeño como abogado, dejé la docencia porque pues ya no tengo tiempo, ya logré ese cometido, pero algo más interesante, he logrado colocar una aplicación en la tienda de Astor. He sido el primer ciego del país que llega a una Junta Regional de Calificación de Invalidez y soy el primer ciego que tiene una aplicación en la tienda de Astor, en la tienda de Apple, de varias aplicaciones que voy a publicar. Próximamente voy a colocar ya otras aplicaciones en la tienda de Astor. Entonces, algo interesante. Muchas veces nos metemos en negocios o en actividades que no corresponden a nuestros objetivos. Llegamos por azar, llegamos quizás porque nuestra familia hacía lo mismo, pero no corresponde, no va de la mano con ese deseo ardiente, con ese propósito que tenemos, porque algo que sí tengo claro es que todas las personas tenemos un propósito aquí en nuestra existencia. Y hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo, lo podemos mirar desde el punto de vista filosófico, religioso y espiritual, pero también desde el punto de vista científico, porque Einstein llegó a una gran conclusión. Desde que se creó el reloj, se ha dicho que el tiempo es igual para todo el mundo, el tiempo mecánico, pero eso no es cierto. Desde los griegos se ha dicho que para todo en la vida hay un momento. El minuto, los 10 minutos que en este momento contamos todos, minutos, horario, reloj, no son iguales para todos. En el desempeño, en el ejercicio de nuestras actividades, el tiempo es heterogéneo y no es homogéneo. Luego ello significa que hay que estar presto para llegar al minuto que me corresponde a mí para poder lograr o para poder trazar un cometido. Es decir, hay una serie de cosas que tienen que converger para que se logre lo que tenemos en mente, pero la principal es llevar ese deseo ardiente y es demostrar que sí se puede. Y en este momento soy un abogado reconocido no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, porque el canal me ha permitido llegar a todos los rincones del país, tener procesos en Medellín, en Bogotá, sentir la satisfacción de que colegas con bastante prestigio me recomienden, incluso los mismos magistrados y funcionarios judiciales. Y la gran lección y el gran aprendizaje es que Jorge Luis Quintero Gómez sí podía ser abogado, a pesar de que era ciego. Y Jorge Luis Quintero Gómez, como se dejó vender la idea inicialmente de que no podía, pero luego la desechó, cogió su camino, pudo lograr el objetivo que tenía en mente. Entonces, mi consejo, o consejo no, porque no los distingo y no soy nadie para darles consejos. La opinión que puedo emitir al respecto es, si ustedes tienen un deseo ardiente, si saben que lo que van a hacer no perjudica a nadie, hay que hacerlo, hay que desarrollar las actividades, así tengamos críticos, porque críticos vamos a tener siempre. En la familia es donde se tienen los primeros críticos
y en algunos casos donde están las personas, ciertas personas que no creen. Luego la primera barrera que hay que entrar a superar es la barrera familiar, y teniendo presente que siempre, en todos los casos, el 33% de las personas van a estar en acuerdo con lo que yo planteo, el 33% van a estar en desacuerdo y al 33% no les va a interesar. Luego, ¿para qué entro a preocuparme por la opinión que me dé otra persona? Y revisen, para tener éxito, para lograr las cosas, no se requiere de cualidades extraordinarias, ni de aspectos físicos extraordinarios, porque si hubiese sido así, entonces Jorge Luis Quintero Gómez no hubiese podido ser abogado, porque ¿cómo se mete un ciego a una disciplina que requiere de tanta lectura? Sigo leyendo, leo bastante, más o menos me leo 3 libros semanales. Sé que he cogido la lectura de adicción, tengo que entrar a modificar eso un poco, pero es la única manera de poder ser creativos y es la única manera de poder abrir varios horizontes. Y mientras que tengamos vida, vamos a tener oportunidad para hacer las cosas, porque lo importante o lo más interesante, lo más gratificante es poder pasar por esta existencia corpórea y dejar algo, dejar un legado, dejar una huella. Decía Garzón, lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir para la historia. Podremos morir físicamente, pero no hay que morir para la historia. Y eso es lo que también he querido, no morir para la historia, que quede algo de que en la vida sí es posible, siempre y cuando tengamos unos objetivos y unos propósitos claros. No me extiendo porque sé que acá el tiempo es limitado, pero he tenido varios fracasos, he tenido muchas cosas, pero he contado con la fortuna de tener a mi mamá que está acá, a mi mamá y a mi hermana, ahora a mi esposa y a mi hija que tiene 24 días de nacida y aquí está, y siempre han sido personas con las que he estado, porque hay un núcleo básico con el que uno cuenta, esté en las buenas o esté en las malas, y ese núcleo es la familia con la que a uno le ha correspondido desarrollarse. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Bueno, esta historia, Jorge Luis, no sé si alguien tenga alguna pregunta para hacerle. Sería súper clave en este momento. La verdad es una historia bien interesante, de muchas dificultades y de muchos logros que se han generado. Entonces, si alguien tiene una pregunta, aprovechemos, si no ahorita que terminemos, hacemos las preguntas ahí entre todos. ¿No? Bueno, fuerte aplauso para Jorge Luis por su historia. Bueno, ¿qué excusa tienen ahora? No sé, la verdad, no tengo ni idea. Después de esto, es impresionante. Yo sí quería ver esta historia hace rato porque a veces como que damos por sentado muchas cosas y hay personas que la pueden llegar a tener más difícil. Y aún así salen adelante con todo lo que eso puede existir. Y este tema del emprendimiento, este tema de hacer realidad nuestras ideas, está lleno de muchas excusas que nos decimos a nosotros mismos siempre, excusas pendejas además. O sea, no sé, yo la verdad quedé muy impactado con esa historia porque es querer hacer las cosas y punto. O sea, no hay nada, no hay ninguna excusa, no hay absolutamente nada que lo detenga a uno cuando uno tiene realmente ese sueño tan claro. Y es básicamente lo que he venido pensando en este mes que ha pasado desde que arrancamos, y es un poco, y no es por el mes ni nada, pero es como el tema del amor. Es algo que siempre he pensado, es que definitivamente uno puede llegar a tener su idea y su idea puede tener su tracción y volverse exitoso, y en algún punto deja uno como de sentirla, deja uno de apasionarse de lo que sea,
Y cuando uno empieza a desarrollar su camino profesional y su emprendimiento, pues definitivamente lo único que tiene que cogerse es de ese amor hacia lo que uno hace. Y es que hay que meterle, hay que enamorarse totalmente de ese tema. O sea, hay que volverse totalmente, no sé cómo decirlo, es apasionarse hasta el punto en que ya sea una obsesión. Hay que obsesionarse con lo que uno quiere hacer. Y lo que decía ahora Luis es, nada lo puede detener a uno, nada ni nadie. Todo el mundo le va a decir a uno que no está loco, que la embarró, que hizo, no importa, de verdad que no importa. Hay que amar lo que uno tiene enfrente, la idea que uno tiene, el emprendimiento que uno tiene y casarse con eso y sacarlo adelante, cueste lo que cueste. Lo que nos dicen nuestros ponentes hoy justamente fue eso, es esa pasión, es esas ganas que uno tiene y esa es la verdadera diferencia entre que una idea se haga realidad. Y esas son esas historias de esos emprendedores que todos vemos y que dicen, ay, estoy lleno de éxito y tal, y que han fracasado, pero tienen éxito, y es porque solo han hecho una cosa más que nosotros, y es que se la han metido toda, absolutamente toda. Mientras uno corre una cuadra, ese señor ha corrido 15 y vuelve y no para. Cuando uno quiere algo, trabaja los fines de semana, duerme 2 horas al día y no se siente como trabajo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que separa una idea de un sueño hecho realidad, de un emprendimiento real, de una historia de éxito. Ni siquiera el fracaso en sí, porque fracasos vamos a tener, pero pararnos es lo que nos hace seguir adelante. Pero ser necios, estar ahí, ser obsesivos, creer en esa idea con todo el corazón es lo que nos va a hacer que esa idea se vuelva realidad. Y es lo que va a hacer que de alguna manera trascendamos en la historia, marcar en la historia de alguna forma, por lo menos en nuestra historia. Eso es 3 historias, fracasos por todo lado, pero al final lo que siempre decimos en todas es, después de haber visto 100 personas acá pasar a contar sus historias, es que solo una cosa nos une y es la terquedad, creo yo. La terquedad de querer que todo lo que uno tiene en la cabeza se vuelva realidad. Eso es FOCAP y ese es las historias de este mes, segundo jueves de cada mes, marzo, ya tenemos ponentes, está súper chévere, sigan viniendo, si quieren pasar acá a hablar, si tienen historias que quieran contar, si conocen alguna historia, inviten a la gente acá, inviten a sus amigos a estar pendientes del movimiento, a unirse a todo esto, ya bien lo decía Javier, esto es como el tema de las empresas de inversión, eso tiene que meterse uno en todos estos rollos, en todos estos cuentos, venir, participar, hablar, hacer ideas, fracasar, emprender, ajustar, cambiar, fracasar, emprender, ajustar, cambiar, fracasar, emprender todo el tiempo. Y parte de ese proceso es que estén hoy acá. Y parte de ese proceso es que sigan viniendo y parte del proceso es que estemos el otro mes, segundo jueves, acá en FOCAP para seguir creciendo este conocimiento que cada vez me impresiona más, cada historia me toca más y me raya más. Espero que a ustedes también les abra un poco la mente. Quiero dar las gracias a todo el equipo FOCAP. Este es un tema también de berraquera de parte de ellos, de estar buscando la gente, de estar convocando a la gente, de que todo funcione lo mejor posible, sin ver un peso, obviamente, es puro amor a la patria, entonces chévere por ese lado. Y a los patrocinadores por apoyar todo esto, a Parque Caracolía, a Crezcamos, a Vanguardia, a Cámara de Comercio, a Somos Vudú, en fin. Y a todos ustedes, porque realmente esto se hace por todos nosotros, para que entre todos hagamos un gran bloque de cambio mental y entre todos empujemos el emprendimiento en nuestra región, empezando por el ejemplo propio. Entonces, a emprender todos y un fuerte aplauso para ustedes. Networking, no se les olvide, tómense las cervezas, boten las latas en las canecas y listo, súper chévere, gracias.